Bueno, vamos a ver si arrancamos. Ya está. Ahí está. Listo, ya tengo organizado las cosas con la compu. ¿Cómo andan? ¿Bien? Eh, bueno, los temas que vamos a tratar hoy, que son de minería de datos y transacciones electrónicas seguras, son, digamos, prácticamente los temas de cierre ya también de la cursada. Porque nosotros tenemos hoy, después nos queda el 18 y el 2 de junio. ¿Está? El 2 de junio va a ser el parcial, de acá a un mes. ¿Está? El 2 de junio tienen el parcial. Entonces, hoy terminamos con el conjunto grande de temas. El 18 nos queda un temita recortito para terminar y hacemos un gran repaso. Pero esa es la idea. Así que para que lo tengan presente, hola, ¿qué tal? La idea es, insisto, el 2 de julio tienen el parcial. ¿Está? Hoy terminamos con la gran cantidad de temas, que son dos temas, digamos, los que siguen hoy, que nos van a llevar todo el encuentro, y un temita corto que vamos a trabajar el día 18. Y también lo vamos a usar ese día para el repaso de todos los temas. Vamos a hacer esto. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta tarde, uno de los temas, ¿no?, que vamos a trabajar en esta tarde, es lo que se llama básicamente la minería de datos. ¿Está? Que es el data mining, que es la minería de datos. Cómo se aplica en todo lo que es la carrera que ustedes están analizando, en ciencias económicas. Pasa esto. Lo que es básicamente minería de datos hace referencia a lo siguiente. Fíjense que dice que es para extraer conocimiento. ¿Qué significa esto de extraer conocimiento? Lo que quiere también de dónde viene esta palabra, que es minería de datos. Pasa lo siguiente. Genéricamente tenemos un conjunto de datos, un conjunto grande de datos, por eso lo dan definición los americanos cuando estuvieron a hacer estos primeros estudios. Entonces dijeron, bueno, nosotros tenemos la información contenida en ese gran conjunto de datos, pero ¿cómo hacemos para qué? Para que esos datos que nosotros estamos manejando podemos extraer, como dice ahí, lo que se llama básicamente ¿qué? El conocimiento de los datos. ¿Está? ¿Qué sucede? Para poder interpretar esto que es básicamente ¿qué? El conocimiento de los datos, ellos le han puesto el nombre de minería de datos porque es tan grande el volumen a veces de datos que se manejan que por lo tanto es como una gran montaña y nosotros lo que hacemos es aplicar alguna técnica específica para poder detectar lo que se llama básicamente ¿qué? Alguna relación insospechada o un patrón de conducta. Para eso se aplica básicamente ¿qué? La minería de datos. ¿Queda claro? Es decir, cuando uno dice cuáles son las dos consignas que hacen a la minería de datos es detectar patrones de conducta o relaciones insospechadas. Para esos dos son básicamente el gran análisis de los datos. Para que se den una idea, cuando comenzó esto, que es la minería de datos, que es más o menos a comienzos del año 70, surgió por lo siguiente. Uno de los grandes cadenas de supermercados, bueno, dentro de todo el análisis, pero una gran cadena de supermercados, trataba de detectar cuáles eran sus productos que tenían mayor relevancia en el público. ¿Qué pasa? No es lo mismo detectar, por ejemplo, qué productos nosotros tenemos con mayor o menor stock, ¿está? Y la otra es detectar aquellos productos que se relacionan entre ellos y los clientes terminan llevando en algún momento en particular. ¿Se entiende? Entonces, ellos, de los primeros estudios, documentos que han aparecido en minería de datos, esto lo pueden googlear también, hay un caso paradigmático que detectó que en un lugar en particular, en una ciudad en particular,
los productos que tenían mayor salida, mayor venta los fines de semana, eran básicamente que las cervezas, los productos de snack, las para picadas, pero existía un tercer producto que no lo habían calculado como producto hasta que empezaron a hacer análisis de datos. ¿Se imaginan cuál era el tercer producto? ¿Se imaginan cuál podría ser el tercer producto? Miren que es rarísimo, comparado con los dos primeros, no tenía nada que ver. Por eso se habla de relaciones insospechadas. ¿Tenemos idea de cuál podría ser ese tercer producto? A ver si se les ocurre algo. Tírenlo ahí en el chat, a ver. ¿Se les ocurre algo? Bueno, miren, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Miren, el tema es este. El tercer producto que detectaron eran pañales. Dicen, pero qué raro, si estás llevando cerveza, estás llevando producto para picada, y de repente el producto que también se dispara un montón son pañales. Cuando hicieron ese análisis, lo que detectaron como esa relación insospechada, que no tenían idea, insospechada, era que claro, que también tenían una alta tasa en esa ciudad, tenían una tasa importante de ¿qué? De separaciones y de divorcios. ¿Está? Entonces, ¿por qué se imaginan que se llevan esas tres cosas? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les parece? ¿Por qué se llevan? Aparecen esas tres cosas como el fin de semana como un evento prioritario. ¿Qué hay atrás de eso? Cerveza, comidas parraficadas y pañales. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Relacionado con lo que les planteé antes, que era que detectaron que había una alta tasa de separación y de divorcios, era porque lo cuidan los padres. El varón cuidaba a los chicos ese fin de semana. Entonces era donde aparecían eso. Por eso. Como era alto, entonces decían, ah, bueno, es por esto. Es una relación totalmente que ellos no tenían en cuenta, pero que era importante, por ejemplo, para el negocio del hipermercado. ¿Está? Y eso apareció con ¿qué? Con minería de datos. ¿Está? El concepto de minería de datos y extracción de conocimiento. Bueno, vamos a avanzar en esto. Van a ver cómo todo esto se utiliza mucho, mucho en la parte de la carrera que están haciendo ustedes. Bueno, ya que tienen. La minería no es que se aplica directamente, es decir, tenemos la información, minería de datos, profe, sí, sí, minería de datos. Sí, sí, minería de datos. ¿Está? Y tenemos esto. Lo que tenemos acá es lo siguiente, cómo se analizan estos elementos, ¿está? Cómo se los prepara y para qué se utilizan. Los conceptos de minería de datos está y lo que se llaman análisis estadísticos. Se utiliza mucho para la carrera de ustedes. ¿Por qué? Porque nos permite buscar perfiles de cliente. Eso asociado también con otro elemento que hoy está muy utilizado, que se llama el Big Data, que es el manejo de grandes volúmenes de datos. Esa es la característica que hace a estos elementos. Entonces, fíjense que para poder analizarlos, es importante que los datos que uno trabaja tienen que estar en realidad que completos. ¿A qué se refiere que un dato esté completo? Si nosotros, por decir, hacemos una empresa automotriz, quiere hacer una campaña de difusión de determinado vehículo, supongamos que quiere ofrecer un vehículo deportivo, un vehículo a dos puertas, se lo quiere ofrecer a sus clientes, ¿está? Lo que es importante es que tenga dentro de los datos de los clientes, por ejemplo, un dato que puede parecer totalmente, tal vez, irrelevante, podría ser el estado civil. Capaz que cuando la persona va a visitar una concesionaria, completa una ficha, todo, y cuando lo atiende el vendedor, tal vez le pide o no el estado civil y capaz que quede en blanco. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos, como una empresa automotriz, ofrecer un vehículo deportivo, a todo el mundo tal vez no le vamos a
generar esa invitación. ¿Por qué? Porque todo el mundo que compra vehículos, ahí va a haber un segmento en particular que va a querer comprar un vehículo deportivo de 2 puertas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, se hace sobre ese caso en particular. Eso sirve también a qué? Al concepto de minería de datos. ¿Cómo puedo buscar un grupo específico para poder hacer que una oferta en particular? ¿Se entiende? Eso también sale por minería de datos. Ojo, también se aplica para el tema de telefonía celular. Hay un montón. Minería de datos, por ejemplo, también se aplica en elementos de producción agropecuaria. ¿Cómo podemos lograr mayor rinde de determinado producto? Bueno, se estudia por todos los elementos que hacen al análisis de ese producto en particular. Hace poco estuve leyendo una nota que casualmente utilizaba minería de datos para la crianza de determinado tipo de pez, ¿está? En estanques. Entonces, para determinado tipo de pez, averiguaban cuál era la condición de oxigenación del agua, la cantidad de nutrientes, cómo crecía ese pez, todo, y era para formato industrial. Y sin embargo, era analizado por minería de datos. ¿Se entiende? Bien, vamos a avanzar con esto. Bien. Y acá lo que estamos diciendo es que esto proviene de lo que es básicamente que la inteligencia artificial. Ojo, tengan en cuenta esto. El concepto de inteligencia artificial está referido a no un humanoide ni nada por el estilo, ¿no? Está referido a qué? A determinadas herramientas informáticas que nos permiten extraer conocimiento. ¿Está? Buscar elementos que hacen a ese tipo de conocimiento del negocio. ¿Está? ¿Soy claro con esto? A eso se refiere todo lo que es el área de inteligencia artificial dentro de lo que es el área de informática o de software. Es para poder extraer ¿qué? Conocimiento. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo esto? ¿Lo siguen esto? ¿Lo van siguiendo? ¿O voy un poco rápido? A ver cómo van en las... Bueno. Sí, a veces siempre van a ver que siempre les consulto, ¿no? Porque prefiero consultarles a que esto los abruma. Bueno. Esto es lo que yo le decía, ¿no? Que es casualmente lo de inteligencia artificial. Bueno, elementos que hacen a este tipo de herramienta. La estadística. La estadística es fundamental, ¿por qué? Porque con la estadística del análisis de los elementos pasados a formato matemático, nos permite determinar, nos permite a nosotros determinar qué tipo de producto o servicio está mejor posicionado. Y esto va saliendo vamos a ir viendo lo que son árboles de decisión, ¿está? Esa es una de las opciones. Después hay otras técnicas también, pero solamente a modo de, ¿cómo les podría decir? De nombrárselas. Hay otra que se llama lógica difusa, también esa es bastante utilizada. Son distintas técnicas y herramientas que se utilizan ¿para qué? Para apoyar a la minería de datos, porque la minería de datos no sale de casualidad, sale por un estudio estadístico. ¿Qué significa esto? Si nosotros compramos un producto A y después se asocia un producto B, ¿cuánto es la proporción de que si la gente compra el A, compra el B? Siempre compra el A, compra el B, o hay un porcentaje de... ¿Se entiende? A eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a un hipermercado, no sé si les ha sucedido, o un mercado grande, que uno va a la góndola de los productos que están congelados, ¿está? Y si vos pasás y tenés, ya sea salchichas o patis, ¿no? Que estén dentro de las góndolas de congelado, ¿qué tienen a veces en la proximidad de la góndola de congelados? No sé si alguna vez lo han parado a mirar ese detalle. Pero cuando uno va a una góndola de congelados, ¿qué tienen ahí cerca? Si uno compra patis o salchichas, por ejemplo, ¿qué encuentran ahí cerquita? ¿Qué encuentran ahí? ¿Qué detectan? A ver, ¿qué pueden detectar ahí?
No encuentran nada que les llame la atención cuando vas a comprar un producto congelado ahí muy cerca, muy próximo. Nadie se anima, ¿eh? El tema es este, muchas veces tenés lo que se llaman productos secundarios o satélites. Si vas a comprar a veces en un hiper y tenés a un supermercado grande y tenés salchichas o patis, capaz que ahí nomás, muy cerquita, te ofrecen ¿qué? Panificados. A pesar de que tengas en otro lugar de supermercado panificados. O también tenés aderezos ahí cerquita, a pesar de que tengas un área específica de qué, de aderezos. No sé si a ustedes les ha sucedido que tal vez en un negocio grande tengas un producto que en realidad le ponen otro asociado, a pesar de que este segundo está también en otro sector, que es propio, como el de panificados. Hay veces que suelen hacer eso, porque vos vas a agarrar la caja de salchichas o de... bueno, ahí puedo poner cerveza con el maní al lado. También, ojo, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Son productos secundarios, pero que te lo dejan ahí. ¿Está? ¿Qué significa? Vos tenés un producto principal y después tenés el otro. Entonces, ¿qué significa? Puede haber población que solamente compra, como pone ahí Justin, pone cerveza y capaz que no te compra maní. Pero capaz que es una gran proporción de que compra cerveza y te compra ¿qué? Maní. ¿Está? No sé si soy claro con esto. O como me decían los chicos a veces de Lomas cuando hay este tema. ¿Qué pasa si vos compras coca? También hay mucha gente que compra ¿qué? ¿Qué compra? Ah, ¿viste? Fernet, ¿viste? También, también. Se da esa situación. ¿Cómo que no? Sí se da. Dice, che, que lleva Coca-Cola, que lleva. Ah, lleva Fernet. ¿Qué Fernet lleva? Ah, lleva este, mira vos. ¿Se entiende? Fíjense cómo estas asociaciones que son de nuestros, por realmente nuestros gustos, y bueno, aparecen. ¿Está? Entonces ahí también lo analizan. Los grandes supermercados lo analizan eso. Vamos a avanzar un cachito. Y ahí tenemos. Las primeras que se llaman técnicas directas o predictivas y las otras son no supervisadas. ¿Está? Vamos a ir viendo cómo se ven estos. ¿Está? Por eso las dos tienen este tipo de funcionamiento. ¿Está? Recuerden que la minería de datos apunta a detectar ¿qué? Relaciones insospechadas, que no teníamos idea, o un patrón de conocimiento, un patrón de conducta. A esas dos apuntan. Vamos a avanzar. Estas son técnicas supervisadas. Ahora a una se las voy a comentar. Por ejemplo, miren. Bueno, árboles de decisión son medios parecidos a las tablas, pero el árbol se lo observa de forma distinta a lo que sería un árbol tradicional. ¿Qué significa? Nosotros en el árbol tradicional tenemos en la parte inferior la raíz, arriba las ramas. Cuando uno ve un árbol de decisión, el árbol está apaisado o está inclusive al revés. Arriba lo que sería el tronco y abajo ¿qué? Las ramas. ¿Está? O de costado. El tronco y las ramas que se van abriendo. ¿Está? Ese es el árbol de decisión. Fíjense, la otra que también tiene acá, el método del vecino más cercano. Es lo que hablamos recién, de un producto en particular y cuáles son qué. Son sus productos más cercanos, sus productos satélites o productos secundarios. Técnicamente se llama el vecino próximo. ¿Está? Se llaman a eso. ¿Está? Los otros dos son netamente matemáticas que para tratar de analizar hay toda una lógica informática que permite analizar el concepto de redes neuronales y de algoritmos. Es genérico. Pero esto es más que nada a nivel de norma general para que lo conozcan nada más. Vamos a tocar las más sencillas para que ustedes puedan retenerlo más fácil, ¿no? Porque, insisto, para ustedes lo importante es que conozcan que existe esta herramienta y se aplica en las ciencias económicas. Bueno, estas redes neuronales, después se lo voy a hablar más adelante. ¿Ven? Acá lo que tiene es la primera línea, que serían todos los datos de entrada, y las otras que tiene son distintas consultas que se van haciendo hasta obtener ¿qué? La salida. Respecto a la salida sería, como dijimos recién, cuál es el producto que tiene mayor nivel de asociación en los casos.
como hablamos que ustedes pusieron recién el caso del Fernet, bueno, sería eso. Pero no, el que hicimos de Fernet sería el vecino próximo. Pero este también tiene un conjunto de elementos que te va llevando a lo que sería la solución. Respecto al árbol, para que se den una idea, nosotros podríamos analizarlo de la siguiente forma también, que es otra de las técnicas, que es se llama un sistema experto. Un sistema experto es un sistema que mediante un conjunto de preguntas y respuestas que se van generando, te va llevando por el árbol. Supongamos que tenemos el árbol puesto como apaisado. Tenemos el tronco acá y todas las ramas que se van abriendo acá. Yo hago una pregunta y de acuerdo a la pregunta se va abriendo en distintas ramas. ¿Qué sucede? Ese tipo de sistema, que también se le llama sistema experto, está constituido por un conjunto de ¿qué? De decisiones, permite también, insisto, de acuerdo a cómo hago las preguntas y las respuestas, la solución. Y respecto a esto, no sé si alguno de ustedes, cuando era más pequeño, había una página en internet que vos le ibas haciendo unas preguntas y te decía qué personaje vos tenías en la mente y él te iba preguntando cuáles eran qué, distintas características del personaje. Vos, de acuerdo a la pregunta que vos estabas haciendo y a la respuesta que se estaba generando, lo que hacía este programa en la web, en realidad lo que hacía que era de a poquito ir detectando cuál era el personaje en el cual vos habías pensado, que no le habías dicho nada. No sé si alguna vez trabajaron con ese tipo de página web. ¿La conocen? ¿La conocen? Es el que ustedes pensaban en un personaje y te iba haciendo preguntas, vos ibas contestando, hacías preguntas. Ahí está, mirá, al final se acordó, sí. Cuando siempre lo digo, los chicos dicen, ah, sí, Akinato, sí, es el genio. Y ya está. Fíjense que eso es netamente que un sistema experto. Vos decís, mirá cómo sabe. No es mirá cómo sabe, es de acuerdo al tipo de respuesta que vos estás generando, lo que hace es ir en ese árbol, se va abriendo en la rama, en la rama, en la rama, en la rama, y dice, este es el personaje que vos pensaste. Fíjense cómo es. Y vos decís, che, ese, sí, coincidió en lo que habías pensado. Sí, mira vos, qué inteligente. No, no es que inteligente, ¿sí? Está armado por un conjunto de preguntas y respuestas y te va llevando a eso. Fíjense, ¿no? Cómo se... O sea, es un ejemplo típico que existe. Entonces más bien dice, tenés razón, mira cómo lo va llevando. Bien, vamos a avanzar. Acá tienen el concepto del árbol de decisión. Acá dice, ¿no? Cómo a medida que se va haciendo esto te va llevando. Los primeros árboles de decisiones y sistemas expertos, así como hablamos el de Akinator, fueron a nivel médico. Es decir, los médicos, por eso se llama sistema experto, ¿no? Es que un experto, los médicos que hicieron, de acuerdo al diagnóstico, generaban una respuesta. Si se generaba esa respuesta, volvía a repreguntar, y lo que iba escalando en el diagnóstico. Es decir, iban repreguntando hasta determinar qué tipo de patología o qué tipo de medicamento había que dar. No sé si soy claro. Por ejemplo, te preguntaban, temperatura de 38 grados, como ahora tenemos el tema del coronavirus, tanto con el tema de los tests. Te dicen, ¿la temperatura es de 38 a 39 grados? Sí, bueno. ¿Tiene tos seca? Sí. ¿Tiene problemas respiratorios? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se dieron esas tres condiciones? Ah, bueno, por las dudas, hacerle un test de qué? De coronavirus. ¿Está? Eso sería un árbol de decisión. Tiene tres decisiones anidadas, una decisión atrás de otra. ¿Está? ¿Se entiende? Porque si a vos te dicen, ¿tiene 38 grados? Sí. ¿Está? ¿Tiene tos? Sí. ¿Tiene problemas respiratorios? No. Ningún problema respiratorio. Bueno, entonces ya no pensás. ¿En qué? En el coronavirus. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ese es el concepto de árbol de decisión. Bárbaro. Y estas son lo que se llaman las técnicas no supervisadas. ¿Está? Que son las de, como dice ahí, ¿no?
Agrupamiento. Clustering es agrupamiento. Un clustering es un agrupamiento. Eso es lo que tiene. Cuando agrupamos por una característica en particular. Tenemos un conjunto de datos y lo que hacemos es ir generando como si fueran pequeños, ¿cómo les podría decir? Círculos donde estamos agrupando por ellos. Ese es el tema del clustering. ¿Está? Es decir, si nosotros tenemos como datos, como les decía hace un rato, una empresa automotriz quiere buscar, por eso hoy tenemos segmentación que es muy parecida al clustering en realidad. Si quiere buscar un cliente en particular de todo el universo de todos los clientes que tiene, lo que hace es tratar de ¿qué? De detectar alguna característica en particular. ¿Está? Como le dije, un auto ocupé nuevo, bueno, busquemos, por ejemplo, solteros, gente soltera. Porque si tenemos un grupo familiar, no te va a querer un auto con 2 puertas. Bueno, grupo de gente soltera. Después buscas ¿qué? El nivel adquisitivo. Entonces, bueno, a este grupo yo le puedo ofrecer este tipo de vehículo. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que hacen es, van buscando por qué grupo está, va coincidiendo en determinados elementos, y ahí decís, bueno, a este grupo yo directamente ¿qué hago? Le hago la oferta. Caso contrario, podrían plantear, en el caso de ustedes, tal vez, podrían también, la gente más que busca un vehículo utilitario, una camioneta para trabajar, también es exactamente inverso. Busco un vehículo, bueno, qué actividad tengo, cómo lo utilizo, uno puede también rastrear que un vehículo utilitario y una camioneta, con una técnica de clustering. ¿Está? Vamos a avanzar otro poquito. Ahí es lo que dice es el clustering. ¿Está? Como es agrupamiento, ahí les muestra los clustering gigantescos, ¿no? Donde ahí tenemos un conjunto de datos bastante importante. Yo ahora después les voy a mostrar, como andamos con el tiempo, bueno, voy a ver si les voy a mostrar cómo tienen guardados los datos la gente de Google. ¿Alguna vez se lo mostré? Con ustedes vimos las diapositivas de Google, de cómo guardan información. ¿Se lo mostré a ustedes esa diapositiva? ¿Sí o no, chicos? Pregunto, ¿eh? Capaz que por eso cuando a veces uno da base de datos, a veces uno los suele dar, pero por eso les pregunto. Sí, esto sí. Igual esta información está en el libro. Yo este PDF se los paso. Está en el libro, ¿no? En el libro está. En el libro está. El libro es no voy a fijar, pero sí, está en la bibliografía. Está en el sistema de información como herramienta competitiva. Está. Y es el capítulo de análisis de datos. Sistema de información como herramienta competitiva, que es el de Pulgitore, y es el capítulo de análisis de datos. Se los escribo ahí. Sistemas de información como herramienta. Como herramienta competitiva. Es el capítulo 4. A ver si no me equivoco. El libro lo tengo acá. Me los bajé, los tengo ahí al lado de la mesa porque así no quedan dudas de todo esto. Porque a veces también los chicos de Lomas me preguntan, dicen, ¿cuál es el libro? ¿Qué sé yo? Sí, es el libro de Pulgitore y es el capítulo 4. Lo que estamos viendo es el capítulo 4. Ahí está. Bien, vamos a avanzar otro poquitito. Fíjense, estas son las aplicaciones generales que podemos encontrar con el tema de minería de datos, aplicaciones generales. Las primeras son netamente de ciencias económicas, ¿está? Después no, se aplican en general, pero es una herramienta muy utilizada dentro de las ciencias económicas. Hoy piensen que en el caso de ustedes, como futuros contadores, no solamente van a estar para liquidar sueldos o liquidar impuestos, pueden estar para analizar, por ejemplo, las estrategias competitivas de la organización, de la empresa. Entonces, piensen que no solo van a quedar limitados a veces a pensar en liquidar sueldos o impuestos, no, están para mucho más. Por eso tienen todas estas materias. Bueno, voy a avanzar.
el genético pues se lo voy a dar, ahora solamente hace mención. Bueno, y acá tenemos lo que hablamos al comienzo. ¿A qué apunta la minería de datos? ¿Apunta a qué? Clientes potenciales, productos, hábitos de consumo, que son esas dos frases que le dije. Patrones de conducta o un elemento que estaba insospechado, una relación insospechada. Y ahora, fíjense, después voy a explicar lo que es el OLAP también, que también lo tengo en un PDF, se los paso. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos descriptivos, que significa que nosotros ahí tenemos el conjunto de datos y ya sabemos cuál es la, digamos, la relación. Lo que hacemos es verificarlo. Por eso se llama descriptivo. Nosotros ya tenemos esa información y ya sabemos cuál es la relación. Por eso nos va a servir para describir el problema. El OLAP es una sigla que significa proceso analítico en línea. Eso significa OLAP. Es un determinado tipo de software que nos permite analizar mediante herramientas matemáticas si responden o no a ese modelo. Pero yo ya tengo el modelo. Por eso se llama OLAP y es descriptivo. Ya cuento con el modelo matemático. Esa es la característica que tiene. Ahora, en el otro caso, que es minería de datos, es predictivo. ¿Qué significa? Yo tengo el conjunto de datos y en base al conjunto de datos yo puedo extraer conocimiento, puedo extraer el modelo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que existe entre uno y el otro. Yo en minería de datos yo tengo los datos y trato de buscar conocimiento. ¿Me siguen? Esa es la característica que tiene. Vamos a avanzar, que falta poquito, y ya nos cancelé, pero se pasó volando esto. Esto es OLAP, que dice que es el proceso analítico en línea. Y ahí BI es otra sigla que también con el tiempo lo tienen que tal vez hacerle ruido. BI es inteligencia de negocios. También hay otro que se llama BPM, que también es el manejo de negocios. Bueno, ¿cómo anduvo este primer dato, este primer, digamos, conjunto de datos? ¿Cómo anduvo? ¿Lo hicieron hasta acá? Sí, ahora hago el de MOLAP. Voy a mostrar lo que es el MOLAP. Ahí está. Así hacemos estas dos, que esta es cortita, y después hacemos el corte y después seguimos con el otro. Bueno, ¿qué es el OLAP? Que es lo que recién les decía, es proceso analítico en línea. Ahí lo tienen. ¿Qué pasa? Como lo dice acá, es para análisis de grande volumen de datos. Insisto, acá tenemos el modelo, ya tenemos el modelo matemático que responde a determinado tipo de ¿qué? De evento. Por lo tanto, lo que hacemos es verificar si el dato que está ingresando responde o no al modelo que nosotros estamos teniendo. Pero ya tenemos el modelo. Ahí tienen. ¿Para qué se utiliza? Ahí dice específicamente, son un par de herramientas. El SQL es un lenguaje en particular para el grande manejo de datos. ¿Está? Y acá aclara también que el OLAP básicamente es una de las herramientas, pero tiene un par de vertientes. Que ahora les voy a mostrar cuáles son las vertientes. Básicamente tiene tres elementos. OLAP como núcleo central y se abre en tres opciones. Voy a avanzar para que lo puedan ver. Ahí tenemos Rollup, MOLAP y OLAP. ¿Qué significa esto? Rollup viene de qué? De relacional. La R viene de relacional. ¿Qué significa? Cuando el conjunto de datos es voluminoso, lo que tratan es trabajar con ¿qué? Con elementos, supongamos, podríamos tener tres almacenamientos, los cuales están ¿qué? Relacionados. Para lograr ¿qué? Mayor velocidad en los datos. Por eso se utilizan ¿qué? La R, que son de relacionales, los sistemas rollup. Ahora, puede darse la situación que tenga un sistema que es muy grande y en ese sistema que es muy grande, en realidad no es solamente OLAP, sino que se le denomina MOLAP.
La la M viene de multidimensional. Es tan grande el volumen de datos que tiene un conjunto de aristas. Está, por ejemplo, productos, clientes, logística. Entonces, ¿qué sucede? En muchas situaciones, el MOLAP yo lo puedo bajar a ¿qué? A un ROLAP. Pero también lo que se puede hacer, es lo siguiente. Es un OLAP. ¿Está? El OLAP, ¿qué es? Es un híbrido, es entre los dos. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene. ¿Me siguen? Esas son las características que tenemos. Entre los tres, que son herramientas OLAP. ¿Está? Por eso es analítica en línea. ¿Está? Entonces miren, acá esto que está, aparecen las tres explicaciones. La de ROLAP, después se las paso. La de MOLAP y la de OLAP. ¿Está? Son tres letras que se agregan que lo que están haciendo es definiendo el tipo de dato de acuerdo al volumen que estamos manejando. Bueno, ahora sí, nos quedan 2 minutitos para este primer encuentro, estos primeros 40 minutos. ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Lo fueron llevando? Así después seguimos con los otros dos encuentros. ¿Lo fueron llevando? Dale. Bueno, acá lo que hacemos es cortamos y nos vemos en 20 minutitos, a las 5. Así me permite grabar todo y después se lo subo todo. Vamos, nos vemos en minutitos. Dale.